Atención, noticia de último momento, Trump ordena cambios radicales en inmigración. Te voy a contar los 9 cambios más importantes que incluyen detenciones, deportaciones, la frontera con México, visas, green cards, la ciudadanía por nacimiento, el parol humanitario, TPS y mucho más. Soy Julio Llanarte, abogado de inmigración y como sabés, Trump asumió hace pocas horas. Seguidamente firmó múltiples órdenes ejecutivas y también proclamaciones. Y en estos documentos hubo un montón de cambios. Los estuvimos todas estas horas estudiando detenidamente y estos son los 9 cambios más importantes del día. La primera medida muy importante es que se cierra la frontera sur de Estados Unidos con México. El presidente ordenó varias medidas como la intervención de las Fuerzas Armadas para lograr el control operativo total en la frontera. Esto incluye de todo, incluye tareas en centros de detención, logística y transporte. Además, van a construir barreras físicas adicionales, así dice la orden, ampliar el uso de drones en la frontera y la revisión de políticas y estrategias para impedir la entrada de inmigrantes indocumentados. Además, el presidente declaró la emergencia nacional y se va a comenzar el proceso para devolver a millones de inmigrantes a sus países de origen, dice la orden. En cuanto a la frontera también, se termina la política de catch and release. Esto en español significa capturar y liberar. Esto implica que los inmigrantes indocumentados detenidos al cruzar la frontera ya no van a ser liberados mientras esperan la resolución de sus casos de inmigración. Además, vuelve un programa que estuvo en el término anterior del presidente que se llama Quédate en México, Remain in Mexico, también conocido como MPP. Esto significa que quienes pidan asilo en la frontera sur de los Estados Unidos con México no podrán ingresar al país a esperar su caso. En cuanto a la frontera, por último, cancelaron el CBP One. ¿Qué es el CBP One? Es esta aplicación para que los inmigrantes indocumentados que no tienen papeles y querían ir a la frontera a entregarse a las autoridades, reserven su cita en la frontera sur de Estados Unidos con México y esta aplicación ha quedado cancelada, con lo cual las personas que tenían una cita programada con CBP One también se les van a cancelar esas citas. Muchos de ustedes ya estuvieron recibiendo correos electrónicos en donde se les anunció que se les cancelaban la cita, digo, las personas que tenían una de estas citas esperando. Cambio número 2, fin del parol humanitario, algo que te habíamos anticipado en Inmigración TV. El presidente Trump ordenó terminar el parol humanitario de Venezuela, Nicaragua, Cuba y Haití. El parol, ¿qué es el parol? Bueno, era este programa que le permitía a los inmigrantes de estos 4 países entrar a Estados Unidos legalmente por 2 años, la posibilidad de pedir un permiso de trabajo, etc. Pues bien, Trump acaba de firmar una orden ejecutiva dando instrucciones para cancelar el programa. Este parol benefició a un montón de gente, a más de 700.000 personas de estos 4 países y había millones de personas en estos países esperando por su trámite de parol humanitario. Cambio número 3. Atención, fin de la ciudadanía por nacimiento para ciertos inmigrantes. La orden que firmó el presidente dice que no se le va a otorgar la ciudadanía a los hijos de las madres indocumentadas cuyos padres no sean ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes al momento del nacimiento del niño. Y tampoco a los hijos de madres que al momento del nacimiento, las madres están legalmente en Estados Unidos, pero con un permiso que sea temporal, como por ejemplo una visa de turista, ¿no? Cuando además el padre no sea ciudadano o residente. Un ejemplo de permisos temporales, no solo la visa de turista, sino también visas de estudio, de estudiante, la F1, visas de trabajo y también el visa waiver y TPS. Sin embargo, hay quienes argumentan que la enmienda 14 de la Constitución de Estados Unidos le otorga la ciudadanía a cualquier persona que nazca en territorio estadounidense, punto, sin mayor requisito. Y aunque, digamos, la Constitución, y como la Constitución dice esto, obviamente esta medida del presidente va a sufrir un montón de cuestionamientos judiciales, demandas judiciales. Lo que pasa es que mientras tanto el gobierno de Trump podría no otorgar pasaportes a los niños que nazcan cuando se cumplan estas condiciones, ni el seguro social tampoco. El gobierno federal, además, no va a reconocer la validez de los documentos estatales que reconozcan la nacionalidad de estos niños. Esta medida que te acabo de contar del fin de la nacionalidad va a entrar en vigor dentro de 30 días. O sea que todos los niños que nazcan antes de los 30 días sí, no les va a afectar esta medida. Eso es una buena cosa por ahora.
Cambio número 4, asilo en la frontera de los Estados Unidos. El presidente declaró que hay una invasión y por lo tanto suspendió el ingreso de inmigrantes que están involucrados en la considerada invasión. Suspendió también la posibilidad de pedir una protección a las personas que entran sin permiso y que quieran ingresar sin documentos médicos y sin sus récords criminales, sin sus antecedentes. Estas personas no van a poder pedir asilo si no tienen estos documentos. La medida, además, ordena la expulsión, repatriación y también dice deportación de los inmigrantes en esta situación. Y aquí atención, porque podría haber una buena noticia para los que pueden pedir asilo en cuanto a que el presidente declaró que a los cárteles mexicanos del narcotráfico, el Tren de Aragua y el MS-13, que es una pandilla, los declaró como organizaciones terroristas. Y entonces, además, dice que los cárteles del narcotráfico mexicanos funcionan como una organización cuasi gubernamental en México. Así que si vos tenés un caso de asilo, de retención de expulsión o protección en contra de la tortura, esta medida podría ayudarte cuando sos perseguido por el cártel. Así que atención para los que están pidiendo asilo. No te olvides de suscribirte apretando la bendita campanita, así no te perdés de ninguna noticia y de paso apoyás el canal y además es gratis suscribirse. Medida número 5, muy importante, fin de las prioridades de deportación. ¿Esto qué significa? Significa que ahora todos los inmigrantes indocumentados son susceptibles de ser deportados. Pero, atención, como el gobierno no tiene recursos ilimitados para enfocarse en todos los inmigrantes, se van a enfocar primero en las personas que tienen delitos y personas que tienen ya una orden de deportación. Pero bueno, si detienen a alguna persona que, aunque no tenga delitos, si no tiene orden de deportación, si no tiene documentos, también podría ser detenida y eventualmente deportada. Así que el objetivo final es deportar a todos los inmigrantes indocumentados, pero como no tienen tantos recursos, van a empezar con los que tienen delitos u orden de deportación en este momento. Cambio número 6. Se ordena que a los países que no acepten a deportados van a poder suspenderles el otorgamiento de visas y hasta imponerles sanciones. Esto es muy relevante, muy importante, por ejemplo, para los venezolanos fuera de Estados Unidos que quieran alguna visa en caso de que la dictadura de Maduro continúe no recibiendo a deportados venezolanos. Atención con esto. Tema número 7, atención, cambio número 7 respecto del TPS. ¿Qué es el TPS? Es un estatus de protección temporal para personas de ciertos países que sufren alguna crisis política o climática y es una protección que impide la deportación y te da derecho a un permiso de trabajo. Pues bien, aquí quieren implementar el TPS que esté de acuerdo al texto de la ley que lo permite, en el sentido de que sea algo temporal y no algo indefinido con múltiples e infinitas extensiones. Hay personas que viven hace décadas con un TPS en los Estados Unidos cuando supuestamente es algo temporal. Por lo tanto, va a ser más restringido, lo que significa que es improbable que se extiendan los actuales TPS vigentes. De todos modos, quiero traer calma, hay que esperar para tener más detalles cuando se reglamenten estas órdenes que yo estoy contándote en este momento. Esto es lo que se conoce por ahora. Cambio número 8, atención con esto, muy importante, demoras en cualquier trámite de inmigración a partir de ahora. ¿Por qué? Porque cada vez que cambia un presidente, cualquiera sea, siempre en la administración, en las agencias del gobierno, en consulados, etcétera, se producen renuncias y retiros de los oficiales de USCIS, como te digo, de un consulado en algún país fuera de Estados Unidos, ¿no? Y también en otras agencias de inmigración. Esto, además, sumado a una otra orden ejecutiva del presidente que congela nuevas contrataciones por ahora. Esto, ¿qué efecto va a tener? Bueno, pues bien, va a tener un efecto en el otorgamiento de visas, en green cards y en permisos de trabajo y cualquier tipo de petición que hagas en UCIS, USCIS o en consulados. En otras palabras, lo que estamos viendo que va a ocurrir es que vamos a tener que suponer que van a haber más demoras en estos trámites. Resta ver si eso termina de ocurrir, pero están las condiciones dadas para que las cosas se demoren. Cambio número 9, refugiados. Está suspendido temporalmente el ingreso de refugiados. Va a estar suspendido desde el 27 de enero del 2025. Hasta que se reevalúe el programa. Obviamente estas 9 medidas que te acabo de decir van a provocar un festival de demandas judiciales. Por ejemplo, hace pocas horas ACLU y otras organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes presentaron en los tribunales escritos judiciales en una demanda que ya había en contra del CBP-1. Así que ya empezaron a haber presentaciones judiciales mientras estamos haciendo este video y se vienen muchas más. Estate atento a esto porque
Estas órdenes podrían suspenderse en algún momento también si los jueces lo determinan. Hay muchos temas en las órdenes ejecutivas, como estás viendo, y hay muchas más. Faltan todavía más detalles. Esto es algo muy novedoso. A medida que nos vamos enterando y conociendo, te vamos a ir contando, como siempre hacemos, tratando de explicarlo de la manera más sencilla que se pueda. Compartí esta noticia, así todo el mundo se entera. Y no te olvides de suscribirte apretando la bendita campanita.